Te esperamos. Acá continuamos y tenemos muchas cosas para hablar. Venimos de un proceso electoral que fue bastante controvertido, más allá de los resultados, sino por la escasa participación. Se hablan de muchas cosas en el Consejo y de muchísimas cosas en la ciudad. En el país, ni hablar. Estamos acá con una gran referente y sobre todo con una militante de la democracia de muchos años, que es Fernanda Gigliani, concejala. ¿Cómo estás, Fer? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Un placer que estés acá. Y vamos a empezar por ahí. Más allá de los resultados electorales, por una cuestión que es completamente alarmante, que es la escasa participación. Fue menos gente a votar a las generales que en las PASO. Ahí por porcentaje, no, una diferencia abismal, es algo muy exiguo. Sin embargo, ¿por qué tan poca gente fue a participar con una herramienta tan importante que es el voto? ¿Qué lectura haces vos? Mira, yo creo que a veces, digamos, o te piden que uno analice las elecciones y la nueva composición del Consejo. Yo creo que en realidad esta última elección nos interpela a todos los que somos militantes, a todos los que tenemos algún lugar de responsabilidad política, en reflexionar justamente en esto que vos decías, que es alarmante. Esta elección rompió con todos los criterios históricos que se tuvieron. Primero este que decías, la gente va más a votar en la general que en las primarias. En esta elección eso se rompió. Y por otro lado, venía año tras año cayendo la participación popular y en este caso fue más que alarmante. El 52% de los rosarinos decidieron, no te diría quedarse en su casa, porque hay una frase que la dije al otro día que para mí fue muy gráfica, es que el domingo había más gente haciendo colas en las panaderías y en los bares que en las escuelas. Quiere decir, para algunos candidatos que quiero pensar que autojustificándose, decía, no, fue el frío que acobardó a la gente. Mira, justo. No. El frío no acobardó a la gente porque estaba en los bares y estaba haciendo cola en las panaderías. Lo que sí, creo que antes de la boleta única, incluso en el sistema nacional anterior, bueno, la gente expresaba su disconformidad, su descontento, su apatía, metiendo cualquier cosa en el sobre o rompiendo las boletas. Después, con la boleta única y también en el anterior sistema, votando en blanco. Es decir, voy, pero voto en blanco, no elijo a nadie. Esa era la forma de expresar su descontento. Y en este caso, la gente, su disconformidad, decidió expresarla directamente no yendo. Quiero decir que interpela a todos los que fueron candidatos, sin duda, es decir, a todos los espacios que fueron con alguna candidatura, porque no resultó atractiva ni convocó a ese 52% de la población. Y después, como análisis, ayer lo hablábamos con un colega tuyo que había hecho una editorial que decía ¿qué festejan? ¿No? Y yo tengo por mis relaciones y mis vínculos sociales, me rodeo de un montón de personas que no piensan ideológicamente como yo, que incluso a veces están en las antípodas de lo que pienso y que algunos me decían que no habían ido a votar y a mí me gusta escuchar qué es lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Y entonces me decían esta misma frase. Yo veía que todos los búnkers festejaban y yo me preguntaba en mi casa ¿qué festejan? Bueno, creo que siempre los que somos militantes y estamos en un partido político decimos que las urnas son un mensaje, ¿sí? Que hay que escuchar. Bueno, a mí me parece que ese festejo extravagante, por momentos extraordinarios, es un poco demostrarle a la ciudadanía que no se está haciendo una lectura real de lo que dijeron las urnas, ¿no? Me parece que hay mucho para reflexionar ahí. Obviamente hay legítimos ganadores, hay legítimos perdedores, porque acá se pierde por un voto o se gana por un voto, pero me parece que hay mucho para reflexionar, más allá de que las elecciones se pongan cada 4 años, si quienes estamos en política, si quienes militamos, no somos capaces de representar no solamente a quienes votaron, sino a ese 52% que decidió quedarse en su casa, estamos complicados. Y justamente a eso quiero ir. ¿Cuál es la lectura que están haciendo y sobre todo que estás haciendo vos internamente de por qué la gente no quiere participar o por qué la gente se siente tan descontento, tan desencantada de toda esta cuestión de la política? Como vos decís, hay mucha gente que festejaba y salieron primeros, que metieron 4, que metieron 3, que lo dieron vuelta, pero al ver la mayor cantidad de gente dentro del padrón que no fue a votar, en realidad es como que perdieron todos. La política, ¿qué autocrítica tiene que hacerse? Y a ver, yo soy de las que pienso que
la política hoy no está siendo capaz de resolver las cuestiones básicas y no está pudiendo ser capaz de llevar una agenda que esté más cercana a la agenda del ciudadano, ¿no? A veces, bueno, vivimos inmersos en discusiones estériles, en discusiones que le podrá importar a algún sector muy puntual de la población, pero que se aleja de la generalidad de los ciudadanos. Entonces, cuando vos, a veces yo pienso, ¿no? Digo, se discute, no sé, la votación de una gran torre en la ciudad de Rosario, pero el vecino que te escucha no tiene cloaca desde que vive en un barrio, ¿no? O no tiene pavimento. Cada vez que llueve se embarra con sus hijos para ir a la escuela, para ir al trabajo. Entonces digo, bueno, cuando empieza a haber esa asimetría entre lo que la política discute y entre lo que pasa en la realidad de las personas, y bueno, creo que es esto, ¿no? En definitiva es que gran parte de la sociedad, que a mí como militante me duele profundamente, pero es así, cree que la política no le va a transformar positivamente su vida. Y la política tiene en miras, o el principal objetivo de la política es transformarle positivamente la vida a la gente. Entonces, si la política no está cumpliendo su objetivo principal, bueno, pasa lo que está pasando, ¿no? Después, obviamente, yo creo que en esta elección en particular, claramente pesaron los grandes aparatos. Esto es así, el PJ oficial, el gobierno nacional haciendo campaña por un candidato a concejal, el gobierno municipal y provincial haciendo campaña por su candidata, y obviamente, bueno, los que estábamos por fuera de esos grandes aparatos fue muy difícil competir, y creo legítimamente que la pegaron con sus discursos efectistas. Es decir, en el caso de Monteverde, el discurso del voto útil, bueno, caló en gran parte de la población y eso es legítimo. En el caso de Milei, de Aliart, digamos, que era el candidato de Milei, bueno, era kirchnerismo o libertad, y bueno, quienes no creen en el peronismo, quienes no valoran el proceso del kirchnerismo en la ciudad de Rosario, fueron por ese candidato. Sí, yo creo y aspiro a que la política, más allá de discutir un montón de cosas, pueda también tomar decisiones muy concretas, como que la ciudadanía no pueda entrar con el celular al cuarto oscuro. Porque muchos rosarinos y rosarinas, y no solamente en este caso la candidata que representaba a Hapkin y Puyaro, sino también nos ha pasado en otras elecciones, porque esto no es ni de derecha ni de izquierda, es una herramienta que utilizan amplios sectores de la política, es extorsionar a algún vecino o vecina que tiene algún beneficio o lo que sea, teniendo que mandar la foto de su voto, acreditar la foto de ese voto a determinado candidato para no perder ese beneficio. Y eso viene pasando hace muchos años, no es de esta última elección. Entonces creo que también la política tiene que hacerse cargo y bueno, liberar a la población de que ese voto sea realmente libre y no extorsionado. ¿Cómo ves, Fer, hablando particularmente de los resultados, esta nueva marea violeta que llega al Consejo de la Ciudad de Rosario? Por más que no hayan obtenido el primer lugar, obtuvieron una porción en este escenario de tercios, una buena porción de las bancas, 4 bancas más, además de las 2 que ya tienen. ¿Cómo ves esta llegada? Bueno, a ver, yo creo las 2 primeras llegadas en realidad eran en la elección de Milei, digamos, antes de que Milei sea Milei, y veamos un poco, si bien nosotros, los que somos militantes del campo nacional y popular, ya sabíamos qué venían a hacer, es cierto que, bueno, alguna población tenía cierta expectativa en el gobierno de Milei. Y los 2 candidatos anteriores, que no eran conocidos, simplemente colgaban o tenían un banner con la cara de Milei en las peatonales, lograron entrar al Consejo. En este caso tuvieron que recurrir nuevamente a la gente famosa, a la gente que viene de la tele, como en este caso Juan Pedro Aliart, y creo yo, insisto, con un discurso que para el sector al que ellos representan fue efectista, que era esta dicotomía de kirchnerismo o libertad, ¿no? Siempre asimilando al kirchnerismo a lo malo, a la corrupción, etcétera, etcétera, cuando yo estoy absolutamente convencida de que este gobierno, el gobierno de Javier Milei, va a pasar a la historia como el gobierno no solamente más cruel, sino el más corrupto, ¿no? Pero bueno, estamos en un momento de la inmediatez donde nadie piensa, donde nadie analiza entre líneas, donde nadie analiza demasiado en profundidad, y a veces de hecho te diría, bueno, vos como periodista lo sabés, creo que fue la campaña más vacía
de contenido Más y breve de ideas. también. No, pero aparte de ideas. Uno decían que se votaba intendente cuando en realidad se estaba eligiendo concejales. Otro hablaba solamente de cuestiones nacionales, no decía nada de lo que iba a hacer cuando vaya al consejo. En fin, creo que fue una campaña bastante extraña en ese sentido, ¿no? Carente de ideas con frases. Frases que, bueno, calan y pegan efectivamente o no en determinados sectores de la sociedad. Sí, y muy breve también, todo de corto plazo, todo tal vez, vulgarmente hablando, a los cachetazos. Había gente que estaba en la fila para ir a votar, que tuvieron la intención de ir a votar y estaban googleando quiénes eran los candidatos. Sí, con mucha campaña sucia también, con mucha violencia. Particularmente en nuestro caso, yo recibí violencia como nunca había recibido en todos los años en que estoy en política y raramente. Sí, Yo no era candidata a concejal. Año no era candidata. No, pero digo, ¿no? Yo no era candidata a concejal y bueno, recibí y creo que esto también nos interpela o debería interpelar a los sectores políticos. En mi caso, venía recibiendo mucha violencia por parte de la Libertad Avanza, de sus militantes. En este caso, la violencia fue ejercida por fuego amigo, ¿no? Por compañeros y compañeras que circunstancialmente estábamos en lugares distintos, pero con los que siempre confluimos. Así que te lo digo con dolor, sí. Y también como con preocupación, porque esto que decía Caro recién, ¿no? Yo no soy de las que está dispuesta a naturalizar este nivel de cosas. Digo, a este contexto de violencia, de crueldad, de que yo tengo el cuero duro, si discutimos de política me la recontrabanco. Ahora, la descalificación personal, el que algunos crean que sus votos valen más que los votos del otro, y no estoy dispuesta a naturalizarlo. Estos últimos días también, bueno, sobre todo desde que presentaste un proyecto particular, también recibiste mucho lo que se dice hoy en día hate, que no hay que confundir muchas veces el hate con la crueldad extrema, también hay que hacer esa separación. También recibiste mucho comentario al haber presentado el proyecto para distinguir a Lali Espósito, nombrarla visitante distinguida, agotó Metropolitano y es una figura de un impacto cultural indiscutible, alguien que trabaja desde chica. Todos los gays de la ciudad te amamos y te adoramos y estamos de acuerdo, por supuesto, con esta iniciativa. Bueno, no todos porque hay muchos que se han ido a la ultraderecha, no sabemos por qué. Pero, sin embargo, ha sido un proyecto controvertido. ¿Qué es lo que pasa con eso? Por supuesto, fue aprobado, hubo un voto negativo de la Libertad Avanza, hubo 5 abstenciones. ¿Cuál es la lectura que vos hacés? Porque hay mucha gente que piensa, con todo lo que falta en la ciudad, hay gente que no tiene cloacas, se presenta un proyecto como este. Bueno, pero ese es el discurso fácil. Yo soy de las que menos distinciones presenta y como siempre digo, esa agua a mí no me moja. O sea, cualquiera que quiera saber mi trabajo, mi trayectoria, puede verlo en las redes, puede ver las sesiones del consejo. Un concejal que ahora estaba en una lista adversaria a la nuestra, me decía, falté una sola vez a la sesión, de hecho creo que soy la que tiene asistencia perfecta, y me dice, no faltes nunca porque nadie habla en la sesión si vos no estás. O sea, digo, también cualquiera puede, o yo le pido al ciudadano que haga el ejercicio de ver las sesiones, de ver quién es quién habla, qué opina cada uno, cómo uno fundamenta y argumenta sus posiciones. En este caso, para mí, era necesario hacerlo porque... No es porque la pregunta es, Lali vino otras veces, ¿por qué no se te ocurrió? En este caso yo creo que la distinción de Lali tenía 2 condimentos. Uno que es el que vos decías, que para mí es inobjetable su carrera artística como actriz, como cantante, reconocida a nivel nacional e internacional. Pero había otra que tiene que ver con lo político. Yo sentía que era una forma de abrazar a un artista que inéditamente recibió un hostigamiento, te diría, por parte de la máxima autoridad política de un país, como fue el caso de Milei contra Lali. Eso fue inédito. Yo no tengo noción, o si se te ocurre alguno, decímelo, de una artista que haya sido tan atacada, tan bastardeada, con videos, incluso con contenido mentiroso sobre Lali, sobre su trayectoria, sobre lo que es como artista, para ensuciarla. Y yo sentía que había un deber de abrazarla, ¿no? Y la forma que yo como concejala de la ciudad de Rosario tenía de abrazarla era haciéndole esta declaración. Lamentablemente e inéditamente también hubo un planteo de que esperemos las elecciones. Algunos se sentían incómodos, es decir, querían acompañarlo, pero no querían hacerlo en el marco de la elección por las dudas a perder un voto. Y en el caso de la Libertad Avanza, no me sorprende, porque además el concejal libertario ni siquiera puede expresar una idea, es decir, ni siquiera pudo decir por qué votaba en contra. Pero yo creo que en el fondo
es que no se bancan lo que Lali representa. Lali es una mujer joven, absolutamente exitosa, y que además Lali hoy representa la defensa del colectivo LGTBIQ+, la defensa de los derechos de las mujeres, y lo que no se bancan es decir que en realidad detestan todo eso que Lali representa, y con lo cual yo me siento absolutamente identificada. Así que a esos hate le mandamos un besito, o sea, no me interesa, la verdad. Muchas gracias por haber venido. Fer, estaría horas y horas hablando con vos. Te vamos a volver a invitar, por supuesto, y siempre sos bienvenida acá. Dale, cuando quieras. Gracias por haber venido. Un gusto. Brevísima pausa. Volvemos en instantes nada más con Somos Eco.